Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Café y Pizza. Y para el día de hoy traemos a una persona que, vamos, me hace una ilusión. Mira, no se ve, pero pelos de punta me pone porque, bueno, he tenido la suerte de escuchar algunas charlas suyas y la verdad que, o sea, te dejan impresionado. Además, no solamente es la persona, sino es el personaje, ¿no? Que también es, que es lo que creo que te llama la atención, ¿no? Y bueno, hoy tengo la suerte de contar con el gran, debería decir, el mastodonte, el genial Alberto Gil, que bueno, por suerte o por desgracia, fue el primer hacker uruguayo en ir a prisión. Pero bueno, vamos a dejar que él nos explique más. Un placer, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Hola, ¿cómo estás, tocayo? Estoy muy bien, por suerte. Yo diría que no fue por desgracia, fue por un milagro que terminé en prisión. No mucha gente puede decir que estuvo en la cárcel por diferentes motivos. No es algo que uno va a una empresa de turismo y dice, dame 8 meses de un viaje, quiero estar 8 meses de paseo por una prisión. No, 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 no. Es para algunos elegidos solamente. Y luego de esa experiencia surgieron cosas que jamás en mi vida hubiese imaginado, por lo tanto fue algo bastante milagroso y nada, en este momento después de casi, no sé, más 8 o 7 años, eh, realmente haciendo un balance, no me arrepiento y fue una experiencia que ahora viví, en su momento fue terrible, pero en este momento valió la pena. No sé si querés te cuento cómo terminé en prisión. Básicamente terminé en prisión por reportar un problema, una vulnerabilidad de un sistema médico, y eso terminó haciendo que fuese acusado de hackear ese sistema médico, ese sistema informático de un proveedor de servicios de salud, acusado de extorsionarlos y pedirles un pago para no de hacer pública toda la información de más de 200.000 registros médicos, y nada, terminó 8 meses preso. Se fue liberado por una fianza a los 8 meses, y el proceso terminó a principios de 2022, cuando el caso se cerró definitivamente luego de muchos años, y yo quedé libre de todo tipo de registro de criminal. O sea, no tengo cero antecedentes penales, nada, pero fueron muchos años de sufrimiento, batallas legales que tuve que sufrir. Además hay un dicho que dice que lo que viene conviene, ¿no? Entonces al final la parte esa es la que tú dices de que, bueno, al final después de eso no te vino tan mal algunas cosas que te han sucedido en la vida gracias a la suerte, ¿no? Tienes un libro por ahí que explica su historia. Hay algunas charlas que dejaremos los links aquí abajo en la descripción del vídeo. Pero yo creo que, Alberto, esa parte, si me lo permite, lo hablábamos fuera de cámara, yo creo que ya está muy explicada, ¿no? Y yo quiero conocer un poco más de ti, ¿no? Y me gustaría saber, pues, cómo eras tú de niño, ¿no? O sea, ¿qué te llevó siendo un pequeño Albertito a empezar a hackear o a empezar a meterte en este mundo? Ok, creo que cuando te empieces a explicar esto, creo que me vas a entenderme de una forma que no mucha gente entiende, ¿ok? Corrían los años 80, y tú sabes, en España, en Inglaterra estaba Amstrad, de toda otra parte de Europa Commodore, en Estados Unidos Commodore, pero en España había Spectrum, había más que nada Spectrum, ¿ok? Un vecino de cuando yo tenía 8 años tenía una Spectrum con un procesador de 80, 1 kilobyte de RAM, y me la prestó. ¡Wow! Para mí fue maravilloso. Un kilobyte de RAM. Podía programar algo en Basic bien básico, en nada, y apagarla y se perdía todo. ¡Wow! A los meses de tenerla prestada, me la pidió que se la devolviera, y yo me puse a llorar, y mi padre, me vieron así mis padres, y mi padre, bueno, hizo un esfuerzo importante económicamente, y fuimos a la casa de informática y me compró una Spectrum Plus, wow, 48 kilobytes de RAM, 16 de ROM, wow,
impresionante, colores, y bueno, comencé a usarla para jugar, programar en BASIC, hasta que en un momento conseguí un dispositivo que era, se conectaba a la interfaz de la computadora, y básicamente lo que hacía, tenía un interruptor que mandaba una int al procesador y lo frizaba. Entonces en ese momento que apretaba el botoncito rojo, todo lo que estaba en la memoria quedaba congelado, y yo podía ver un volcado, un dump de lo que estaba pasando en la memoria, y podía ir viendo en hexadecimal el código, y también traducido a assembler. Y nada, con un poco de investigación a esa edad, tenía 10 años a esa altura, empecé a comprender los parámetros, el juego de instrucciones que se tenía, y entendí que era bastante simple. Básicamente en Assembler se guardaban registros, se saltaban a direcciones de memoria, se ejecutaban determinados comandos. Y bueno, por ejemplo, estaba jugando un juego con 5 vidas, y lo que hacía era buscaba guardar en un registro el valor 5 LDA,5, que creo que era en hexadecimal 0.65 o algo así, es decir, y buscaban todo el código ese valor, y lo modificaban. En lugar de 5 ponía 20, y después resumía el procesador, y veía, bueno, si las vidas se modificaban de 5 a 20, bingo, jackpot, le di cómo modificar el jueguito. Imagínate, estamos hablando de Assembler, un chico de 10 años, haciendo eso, modificando la vida de un juego. Y bueno, fue ahí más o menos que comencé a entusiasmarme. ¿Y sabe lo que hice? Bueno, años 80 y no sé cuánto, y Micromanía, Microhobby llegaba a Uruguay 2 años después de que se publicaba en España, porque se vendía primero en España a 95 pesetas, el precio inicial, después subió, y bueno, después venía a Buenos Aires todo lo que no se vendió en España, en un año en Buenos Aires, y después venía a Uruguay como destino final toda la resaca. Eh, y bueno, tenían pokes en una sección donde la gente podía mandar pokes para modificar juegos, y yo mandé a España a, eh, unas modificaciones de un juego. Y un día, a los años de haberlo hecho, mi madre me fue a comprar la revista en un kiosco, y me la trajo, y estaba hojeándola, y veo Alberto Gil de Montevideo, con el código, la dirección y el valor que tenía que poner en la memoria para alterar el juego. Oh, mi Dios, me sentí como, no sé, como que me había ganado no sé, como que algo fantástico, me sentía como en Hollywood, como una estrella. No sabes, para un niño que experimente eso, es fabuloso, fue algo divino. Y bueno, desde ahí seguí con mi interés por la informática, eh, mm, nada, programando básicamente en Basic, haciendo todo tipo de cursos, eh, mm, mm, jugando mientras los niños jugaban al fútbol en la calle. Yo estaba con las computadoras experimentando todo tipo de cosas, eh, y bueno, leyendo un montón de artículos sobre diferentes, no sé, algoritmos, y nada, consumía revistas de todo tipo, más que nada Micromanía, Microhobby, eran las que más consumía, las que llegaban aquí más fácilmente. Y bueno, después siempre me moría por pasar a una Amiga 500. El precio, creo que acá eran $1.500, una Amiga 500 cuando salió. No podían mis padres pagar por ella, pero después, en lugar de esa, me compré una Spectrum Plus 3, que fue cuando Amstrad compró Sinclair, y bueno, que creó la Plus 2 y la Plus 3. La Plus 2 era la computadora con la casetera junto a ella, y la Plus 3 es la computadora que tenía la disquetera junto a ella, pero disquete de 3 pulgadas, no disquete de 3, no, y medio, no, o 5 y cuarto, no, 3 pulgadas. Los disquetes más caros de la vida. O sea, no, Amstrad tenía esa habilidad de modificar todo para que todo era como Apple hoy en día, pero hace 30 años. Los puertos Atari para los joysticks tenían todos los cables modificados para que no puedas usar un joystick estándar
Atari, no, tenías que comprar un joystick Amstrad. Bueno, tenía esa computadora. Y nada, con eso me divertí mucho. Tenía 120, bueno, esas computadoras fueron las primeras que pasaban la limitación de los procesadores de 8 bits de poder mapear 64K de memoria y empezaron a usar el concepto de mapeado. Por lo tanto podías, la Plus 3 tenía 256K de RAM, pero obviamente no podían usarse al mismo tiempo, tenían que usarse por páginas. Y bueno, aprendí un montón con todo eso, también temas de hardware a bajo nivel, hasta que bueno, en un momento llegué a la universidad, hice la carrera de ingeniería en informática, no aprendí un carajo, bueno, no, tengo que decir, aprendí sistemas operativos, los fundamentos de programación, arquitectura de sistemas, fueron las asignaturas más interesantes para mí. eh, pero en temas de seguridad no aprendí un carajo más que hackear los sistemas de informáticos de la universidad. No, esto es mentira, por los registros jamás hackeé ningún sistema informático de la universidad. No, en esa época la seguridad no formaba parte de la currícula de la carrera de ingeniería en informática. Por lo tanto me recibí conociendo informática, sí, pero de seguridad nada, no formaba nada parte de eso. Y terminé, y bueno, por cosas de la vida, mi primer trabajo luego de graduarme fue como en informática forense para el primer caso de un delito, una persona arrestada por un caso de pornografía infantil. Se aprobó en el 2004, en septiembre, una ley que penalizaba eso. Y bueno, acá en Uruguay se recibió un informe de la Brigada de Delitos Tecnológicos de España, creo que ese es el nombre, donde se había detectado una actividad con materiales de este tipo de origen de una IP uruguaya. Interpol lo que hace acá es recibir ese tipo de informes y, ok, levanta el teléfono, llama al ISP y pregunta, ok, ¿de dónde es esto? Te da la dirección, va y allana. Y bueno, yo terminé siendo el perito que hizo el reporte forense de ese caso. Para los registros nomás, independientemente del informe, por un tema de fechas, desde que se homologó la ley y a la fecha de allanamiento de esta persona, la persona quedó libre, independientemente de lo que ya está descubierto. Y bueno, después seguí en otros casos también de forense en delitos, en casos penales, criminales. Eh, Lamentablemente, todos estamos relacionados con temas de pornografía infantil, lo cual, nada, la informática forense me fascinó. Fui autodidacta, estudié muchísimo antes de asumir ese cargo porque es un trabajo que lo que tus conclusiones, tu trabajo, define la vida de una persona. O sea, no puedes tomarlo a la ligera, tienes que ser consciente que tienes que ser competente y no, no puedes simplemente hacer un trabajo rápido sin tener en cuenta que un pequeño error puede marcar la vida de una persona de por siempre. Entonces, fui autodidacta totalmente en este tema, leí un montón de libros, no me certifiqué en nada, pero realmente me eduqué lo máximo que pude para poder ejercer eso, hasta que en un punto, eh, Además, Alberto, disculpa que te corte, una de las cosas que creo que es importante es lo que tú dices, ¿no? Es una de las cosas que ya hablé con otro capítulo con David Meléndez, que dejaré el link por ahí también, y hablábamos de eso, ¿no? De la mentalidad hacker. Más que nada es pensar fuera de la caja, siempre estar buscando el conocimiento, y creo que eso es algo que tú haces constantemente en tu vida. Si simplemente cualquiera se va a tu LinkedIn y mira el número de certificaciones de LinkedIn que tienen, es abrumadora, que tenías 400 y pico la última vez que lo miré. revisa de nuevo, son casi 600 ahora. Sí, es más fuerte que yo, pero en los últimos tiempos no son cursos de informática, son cursos que uno entiende, comunicaciones, skills, soft skills, habilidades blandas, inteligencia emocional, liderazgo. O sea, mm, la informática en este momento de mi vida ya dejó de ser ceros y unos. Es tecnología, pero tecnología para gente. Hay que entender a la gente.
nada, o sea, hay muchos aspectos que muchos profesionales pueden ser excelentes técnicamente, pero carecen de otros atributos que marcan una diferencia a la hora de poder de resaltarse o poder brillar lo máximo que potencialmente podrían hacerlo por carecer de determinadas habilidades que no tienen nada que ver con tecnología. Pero volviendo a lo anterior, eh, curiosidad, curiosidad no me falta para nada. La curiosidad, curiosity kill the cat, y por la curiosidad me metí en un montón de problemas porque realmente estoy enfrente de una pantalla y solamente pienso, no me concentro en la pantalla, me pienso solamente qué puedo hacer que no me lo diga en la pantalla para que, sí, en la pantalla me puede decir instrucciones, un paso, no, yo no ni leo las instrucciones, solamente intento ver qué puedo hacer ahí, sin prestar atención a las instrucciones. Y eso, bueno, es un atributo clave de alguien que está en este rubro, la curiosidad, la paciencia, y bueno, es una pasión que muchas veces se transforma en obsesión, porque sí, es una línea que es muy delicada, noches sin dormir, porque hay cosas que sabes que, no sé, te capturan el cerebro, tu mente, y no puede parar de trabajar porque es como estar en un partido de tenis, Nadal y Rafael Nadal y Federer, ok, no, tenés que ganarle al otro, no es por un tema de ego tampoco, porque yo lo que he hecho en mi vida jamás me jacté y jamás vas a encontrar en Twitter o en cualquier otro lado que hice esto, esto y esto en temas de hacking, jamás. Es decir, lo que yo hice me lo guardo para mí, eh, nada, o sea, salvo el hackeo al servicio de salud, que lamentablemente no fue mi intención que fuese público, pero lo que he hecho en mi vida me lo guardo para mí, no es por un tema de egos o jactarme o salir a gritar a los cuatro vientos que hice esto, esto y esto. No, es para mí solamente, no compito con nadie más que conmigo mismo. Además, Alberto, si me lo permites, déjame hacer un pequeño inciso aquí, que una de las cosas que te pasó a ti es que, bueno, fuiste a la cárcel injustamente, ¿no? Y quiero que todo el mundo en algún momento en su vida ha reportado a algún sitio o ha hecho algún tipo de reporte de algo que ha encontrado, ¿no? Entonces, tu caso, ese reporte lo usaron en tu contra, ¿no? Y lo que me gustaría también es un poco abarcar, no sé si se te ocurriría la manera de cómo podríamos hacer o cuál sería la manera correcta de que alguien pudiera reportar algo sin que pudiera traer problemas como te pasó a ti. Bueno, en el mundo están, es decir, se avanzó bastante, no estamos hablando como en los años 80, 90, donde los bancos iban y alguien reportaba algún problema de seguridad y los bancos, el que reportaba, iban a denunciarlo y terminaba en problemas. No, ahora las empresas se dieron cuenta de que el reporte de incidentes es probablemente uno de los insumos más valiosos que pueden tener para protegerse en un proceso en una gestión de seguridad de información de cualquier empresa. El insumo de reportes es para mí el más valioso porque, bueno, les da la capacidad de saber cómo están parados, y en el proceso de mejora continua, saber, ok, tenemos un problema aquí, mejorar, ok, antes de que alguien malicioso no lo reporte y lo use para fines no muy buenos. Eh, bueno, en Bob Bounty en el mundo, ok, las empresas más grandes, o no tan grandes, es decir, la mayoría de las empresas tienen esos programas donde premian a quienes encuentran problemas de seguridad, con diferentes montos de dinero, para incentivar eso, porque les sirve realmente a las empresas. Es mucho más fácil pagarle a alguien que encuentra algo y se lo reporte, que alguien lo encuentre, diga, ¿cómo me puedo aprovechar de esto? Y destruya la empresa, ya sea por la imagen, prestigio, o simplemente porque la destruya informáticamente, por un tema de, voy a hacerlo porque puedo hacerlo y le voy a mostrar. Sí, es algo que le sirve a las dos partes. Acá, todas las veces que he reportado, había reportado problemas de seguridad,
simplemente fue porque consideré que era lo correcto éticamente, o sea, nada, ni me lo cuestionaba, jamás esperé ni siquiera que me agradecieran, o sea, fue totalmente algo natural para mí durante todo el periodo que lo hice, y te digo, no lo hice una vez con un sistema médico, lo he hecho con todo tipo de sistemas en Uruguay, en el exterior, y nunca he recibido ni una pesa, ni una peseta, ni un duro, como dirían ustedes, por nada, ni las gracias, creo. Eh, o sea, más o menos, es decir, estoy frente a un sistema, tengo la facilidad de poder encontrar algún problemita, lo reporto inmediatamente, lo he reportado inmediatamente, y nada, sigo de largo, ya está, o sea, pero es algo que tengo que hacer, o sea, no encontrar problemas cuando los hay me es difícil, pero cuando los encuentro los reporto y nada, sigo, pero jamás buscando dinero, jamás buscando ningún tipo nada, ni de sacarme cartel, porque antes que haya pasado esto, nadie sabe todos los problemas que yo reporté, todas las vulnerabilidades, todos los problemas de seguridad que encontré en sistemas de todo tipo. Nadie sabe porque no hace alguna diferencia. ¿Ves? No, para mí no, yo no estoy acá por fama ni por nada, ni he hecho esto por fama, ni por dinero, ni por reconocimiento. ¿Viste? Simplemente porque es mi pasión, y cuando encontré esas cosas, lo correcto para mí fue siempre reportarlo. En algunos casos de quién estaban responsables de los sistemas, y en otros casos consideraba mejor reportarlos al CERT o al gobierno, dependiendo de la severidad del sistema, la criticidad de lo que estaba enfrente y el problema que tenía. Eh, pero nada, simplemente eso. Y lo, lo terrible es que disculpa, luego de lo que me pasó a mí, la gente de Uruguay me empezó a contactar a mí diciéndome: Alberto, encontré este problema en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde pasaba esto, pero ¿qué hago? Porque intenté contactar a gente del aeropuerto y nadie y yo, ajá, o sea que encontraste ese problema en Sí, sí, podés creerlo, y además con esto, imagínate lo que... Sí, sí. Y nada, y contacté al CERT y no me respondieron. ¿Qué hago? Bueno, déjame ver, yo justamente tengo un contacto que trabaja en el aeropuerto, dame un segundito. Después otra persona me escribe y me dice: Alberto, ¿podés creer en la universidad? ¿Pude acceder a esto por este...? No, no quiero saber tanto. Y la gente me empezaba a contactar a mí porque no confiaba en los otros medios, porque estaba muerta de miedo que terminaran como yo. Y una persona tomó la iniciativa y lo publicó en Twitter y dijo: bueno, llamé, me comuniqué con el CERT y les pregunté, ok, si yo reporto un problema, ¿tengo garantía de que no se vaya a tomar ninguna tipo de medida? Yo no sea nada, que caiga en algún tipo de problema legal por hacerlo. Y la respuesta del CERT fue: no te podemos dar ninguna garantía que reportando un problema no vayas a tener eventualmente un problema legal, lo cual es triste, es muy triste. En lugar de incentivar y proteger a la gente que de buena fe hace eso, crearon un ambiente donde asustaban a la gente, y la gente, en realidad me convertí yo en un pequeño ser donde la gente era el confesionario de la gente, porque me veían como: ok, no queremos terminar como Alberto, pero Alberto pasó por esto, voy a contactar a Alberto a ver qué me dice, cómo procedo. O sea, fue todo muy gracioso en definitiva. Pero no sé, en el mundo Bob Bunty, esa es la solución. El gran problema es Apple puede pagar $200.000 por por determinados problemas que puedan ser encontrados en sus productos, pero esos $200.000 en el mercado negro probablemente sean $2 millones, si uno no tiene ética. O sea, hay una brecha bastante grande entre lo que pagan las empresas y el cibercrimen. Eso es lo que visualizo, y solo veo que una solución sea, ok, oferta y demanda, que se vaya a una subasta, y que el que quiera comprar, el que quiera básicamente obtener esa vulnerabilidad encontrada por el researcher, ok, que el mejor, el que subaste más, que, ok, el cibercriminal va a subastar 2 millones, Apple 200.000, va a subir y bajar, ok,
Apple no va a querer, al final Apple va a pagar, no sé, 2 millones y porque, sí, o 10 millones, y ese va a ser el precio justo. Hoy en día no existe ese mercado donde se pueda básicamente llegar a un precio justo entre la gente que está interesada en obtener ese tipo de hallazgos, o sea, de exploit de día cero, ¿ok? Lamentablemente los precios de lo que se paga en el mercado negro es muchísimo comparado con los bug bounty programs. Además, si me lo permites, Alberto, te quería comentar anteriormente, una de las cosas que estuve hablando, porque este tema también, después bueno, de ver tu charla, yo también me planteé lo mismo, ¿no? Porque alguna vez he reportado, y justamente estábamos comentando que los dos tenemos algo que nos une un poco a Finlandia, y yo reporté a una universidad finlandesa que tenían programa de bug bounty, VDP, o sea, no pagaban ni nada, pero bueno, tú les podías reportar. Y yo les reporté y lo que recibí fue totalmente horrible. O sea, de que yo era un delincuente, de que por qué les hacía eso, bueno, etcétera. Entonces estuve un poco intentando buscar información de cuál sería el camino ideal para hacerlo. Y llegué a un amigo mío que se dedica a esto también. Me dijo que la mejor manera que puedes hacerlo, y no sé si es la verdad, o si alguien la quiere probar, la mejor manera que puedes hacerlo es, te vas a la policía y reportas lo que has encontrado. Y ellos se pondrán en contacto directamente con la entidad donde han encontrado para que ellos reportarán de manera anónima. Tampoco te va a garantizar que no, pero al menos no te va a buscar problemas de que te denuncien. Si a alguien le puede servir ese sistema, pues bueno es. Y otra cosa que te quería comentar, Alberto, me parece una idea brutal lo que has dicho, lo de hacer, pues, como pitch, se llama en inglés, ¿no? Hacer subastas de bugs, pero tendría que haber un triaje, ¿no? Porque cómo saben que es verdad, ¿no? Pero creo que eso también sería lo bonito, ¿eh? Que no hubiera triaje y que cada uno apueste a donde quiere. Bueno, sí, o sea, también vendría a ser como una subasta, pero estilo eBay también, o sea, tenés esta persona que tiene 600 reviews y tiene 4,8 estrellas, ¿ok? Yo me la juego, yo le pago 5 millones porque está este tipo, si tiene 600 reviews y 4,8, lo que está ofreciendo, yo le creo que hace lo que realmente está, lo que ofrece realmente, what you see, what you get, lo que está ofreciendo es realmente lo que es. Y luego, también, Alberto, estábamos hablando un poco de lo que es el mundo del bug bounty y tal. Aquí hay mucha gente que se dedica al bug bounty. Y otra de las cosas que también he visto un poco que te estás dedicando últimamente es al tema, a lo mejor la gente siempre asocia criptomonedas a algo de estafa, a algo de, yo qué sé, pero porque la gente, yo creo que tú eres un poco más de mi época por tu manera de ser y creo que eres un poco más del Cyberpunk Manifesto. Y cuando te mueves un poco por ese lado, entiendo yo que cuando tú vas por ahí por Web 3.0 y descentralización, entiendo que te mueves por ahí, ¿no? Y no sé si andas enviado en ese tema ahora o qué andas haciendo. Bueno, inteligencia artificial, o sea, es hacking en el corazón y, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? Bueno, blockchain, básicamente volviendo a 2008, Satoshi, bla, 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 Bitcoin, las altcoins, después las Initial Coin Offerings 2016, después NFT, Web3, descentralización, ok, todo eso. Cuando empecé a entrar a ciberseguridad con una cabeza de gestión de proyectos y además adentrándome en el mundo de blockchain, wow, fue una decisión bastante buena en el 2016, donde nadie, básicamente, de acá en Uruguay sabía sobre eso, me consideraban como el referente en ese tema. Y bueno, entonces vi que eso necesitaba, era un nicho que estaba ahí abierto y me metí en eso. Hoy en día, sí, Web3, que involucra blockchain, involucra un montón de cosas, criptos y inteligencia artificial,
son las cosas que visualizo. Están cambiando el mundo de forma muy rápida y son el futuro. La descentralización para mí es algo maravilloso, quitarle el poder a organismos, a algo centralizado que toma decisiones arbitrarias, cuando el poder, que que los usuarios tengan el poder de decisión sobre el control de un sistema, no que Twitter te suspenda tu cuenta porque violaste los términos y condiciones del servicio, sin tener idea cuáles son, porque a alguien se le cantó decir que lo hiciste. No, no, que sea básicamente controlado por los usuarios, y que sean los usuarios que voten y definan, ok, quién violó y quién no, quién actuó de forma correcta en el sistema y quién no. No que una empresa lo haga, un gobierno o un grupo determinado que esté nada que centralizado. La descentralización para mí es hermosa, eh, y bueno, eh, eh, ciegamente creo en esa. Lamentablemente no es algo que va a pasar un día para otro. Estamos todavía pienso, bastante lejos de un mundo donde los sistemas sean descentralizados en su totalidad. Todos los sistemas descentralizados que existen hoy en día terminan como punto de salida con el contacto con el usuario en un sistema 2.0 centralizado. Es bastante gracioso, pero NFTs termina siempre en un marketplace, que es básicamente una website 2.0 centralizada, eh, eh, gestión de dominios, INS o dominios web 3. Bueno, los compras en un sitio que es web 2, o sea, centralizados. eh, bueno, estamos un poco lejos todavía, eh, y nada, pero veo que ahí, primero, creo ciegamente en el sacarle el poder, bueno, Satoshi, sacar a alguien en el medio cuando tú y yo queremos hacer algo. Nadie puede ponerse en el medio. Si yo te digo, Alberto, te quiero vender mi Spectrum por una peseta, pero una peseta, me la tienes que dar, quiero esa peseta como colección, y tú me dices, Alberto, ¿estás seguro? ¿Estás borracho? Yo digo, no, no, quiero una peseta por mi Spectrum que anda funcionando. ¿Ok? Acordamos tú y yo, y nadie en el medio tiene que dejar ningún registro de esa transacción. Nadie tiene que decir, no, 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 tienen que pagar impuestos por esto. Oh, no, 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 tienen que dejar un registro de eso. No, es algo de entre dos personas que acuerdan hacer una transacción. Ese es el concepto básicamente del sistema, del paper de Satoshi. Nadie en el medio, dos personas acordando eso. Y para mí esto es lo básico. Y bueno, lo mismo para temas descentralizados. Es que nadie se meta en el medio, nadie tiene por qué estar controlando, fiscalizando lo que personas acuerdan hacer. Pero por otro lado, luego de meterme tanto en el tema, me di cuenta que los fraudes, los crímenes que están sucediendo, ok, ¿cómo se solucionan esas cosas? La gente tiene que ir presa por los delitos que está cometiendo en la web 3.0, con las criptomonedas. No pueden hacer lo que están haciendo y quedar totalmente libres. O sea, hay que buscar lamentablemente un equilibrio entre las leyes, los países, los gobiernos, de forma de que con, no con total libertad, pero que la gente se sienta tranquila, o no tan nerviosa de que si opera en ese tipo de mundo, ok, tiene algo de protección, no como hoy en día, de que puede perder todo un día para otro. La policía no va a hacer un carajo, a menos que hayas perdido $1 billón. Ahí sí va a saltar a la prensa y van a hacer de todo para solucionarlo, pero si perdiste 100.000 euros, no les va a importar un carajo, porque no van a invertir ningún recurso de ellos para ayudar a una persona que perdió eso, porque no es dinero para ellos. Entonces sí, ese concepto de persona a persona acordando algo, eh, creciendo un poco, madurando un poco, tendría que ser acompañado por algún tipo ¿sí?, de fiscalización, legislación, más que nada para proteger a la gente, ¿no? Eh, es lo que he visto madurando un poco sobre la idea de Satoshi del 2008. Además, yo creo, Alberto, que una de las cosas
los hackers deberíamos de defender o los que nos dedicamos a la ciberseguridad son los temas del anonimato, ¿no? Porque creo que hoy en día el anonimato es algo que se nos está perdiendo y que es algo muy importante. Y creo que debería ser la base fundamental de cualquier persona que nos dedicamos a la ciberseguridad. Porque cada día nos están intentando controlar más, que aquí también me gustaría moverme un poco, a saber un poco en qué andas metido últimamente, en qué puntos andas metido ahora mismo, tema laboralmente o técnicamente, qué andas investigando. Bueno, básicamente anonimato, ¿ok? Em, Cuando salgo a las 3 de la mañana de mi casa y quiero ir a comprar cigarrillos al almacén, salgo de mi casa y tengo varias cámaras con reconocimiento facial. Llego al almacén, pago con tarjeta de crédito por los cigarrillos y el gobierno básicamente tiene un registro de que Alberto sale normalmente de madrugada a las 3, va, toma este trayecto, está identificado, registrado, va a este almacén con la tarjeta de crédito, queda registrado lo que compró y vuelve a su casa. Ok, esto es por mi seguridad, básicamente las cámaras creo que están instaladas por mi seguridad. Bueno, yo prefiero privacidad, no seguridad. Prefiero que alguien venga y me robe y que antes que quede grabado esto de que yo hice. O por ejemplo, si voy y no sé, me consigo un travesti porque me gusta hipotéticamente un travesti y me tomo un taxi para ir a un hotel para tener sexo con un travesti, no quiero que básicamente que eso quede registrado con mi tarjeta de crédito por los lugares que estuve y demás. Es mi privacidad, es mi vida. El gobierno o nadie tiene por qué saber eso, salvo que yo dé el consentimiento para que quede registrado en algún lado, pero yo quiero privacidad antes que nada. No anonimato, privacidad, y sí, en algunas cosas anonimato también, pero es algo que me preocupa mucho. eh, Realmente eh, no estamos conscientes de todo lo que hoy en día, no solamente navegando como simples usuarios por internet, se recopila sobre nosotros, sino saliendo a la calle hoy en día, saliendo a la calle y viviendo solamente. El mundo está, nuestros países, nuestros gobiernos están recopilando información sobre nosotros que no tenemos ni idea de lo que es, no tienen nuestro consentimiento para hacerlo y Dios solo sabe qué están haciendo con esa información. En el mejor de los casos la están almacenando solamente para cuando los sistemas estén evolucionados de forma mejor, poder hacer de uso de esa información de una forma que probablemente no sea muy inocente. em, y nada, mucha gente piensa de que, bueno, criptomonedas, Bitcoin inicialmente, pero con Bitcoin no me puedo ubicar, ok, no es así, o sea, hoy en día Monero está resucitando en temas de transacciones que requieren anonimato. Bueno, por diseño Monero fue la cripto que, ok, tomó muy en serio el tema de no poder ser rastreado y en su diseño se contemplan cosas que hacen de que aparentemente, o sea, no pongo las manos en el fuego por nada, pero diría que es complicadito, probablemente a alguien que use Monero para alguna transacción poder ser localizado. Y nada, yo pienso que existen políticas de privacidad, de protección de datos personales en todo el mundo, bla, 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 pero para mí la tecnología es la que va a forzar la privacidad de la gente en su vida y no las leyes. O sea, tecnológicamente los sistemas, nuestra interacción con el mundo por la tecnología debería forzarse la privacidad, no por las leyes, porque las leyes básicamente dicen qué es lo que se debe hacer, cómo se debe proteger tal información, pero en definitiva son las personas las que fiscalizan y controlan eso. No, yo quiero que la tecnología lo haga y la tecnología básicamente tenga la lógica suficiente para, ok, asegurar de que
determinadas cosas se registren o no y se preserve la privacidad de las personas y de su vida. Al final eso es un poco lo que es la parte del hacktivismo, ¿no? Que creo que en eso tienes algo también de experiencia, ¿no? No, siempre que piensa la gente del tema del hacktivismo, siempre la gente piensa pues de los hackers que nos vemos en las películas o en la televisión, de han tumbado, han robado los datos, han robado, pero hacktivismo va más allá, ¿no? Va a ese pensamiento, a esa realidad, ¿no? A ese mundo de empezar un poco a tomar el control de lo que hacen con nosotros, que creo que es una parte que es muy importante, ¿no? La parte del anonimato y el conocimiento. Entonces, yo creo que esa es la parte que se pierde la mayoría de la gente, ¿no? Y creo que lo que has contado de Bitcoin y eso es importante. Comenta, Alberto, perdón. No, es que básicamente lo que pasa es que la gente no es, no es consciente de este tipo de cosas que estoy hablando, que estamos hablando aquí. Por lo tanto, no podemos culpar a la gente por la ignorancia, si nadie les dice de que se está recopilando esto y esto y esto, ok, no, hay que crearle concientización a la gente sobre este tipo de problemas, lo que implica, y de repente la gente dice, alguien puede decir, bueno, no me interesa, está bien, yo quiero seguir usando Facebook o Meta o lo que sea, aunque usen mis datos para que Cambridge Analytica me lave el cerebro y me haga votar por determinado candidato. Sí, yo quiero seguir usando Facebook, es una opción, es algo que la definitiva la persona acepta o no acepta, pero lo que para mí está mal es que la persona no sepa de que su información está siendo usada de determinada manera, recolectada, eso lo veo mal. Si la persona sabe y acepta, perfecto, es una opción personal, pero las cosas tienen que saberse y tienen que ser transparentes cuando involucran a mi vida, a mi comportamiento, a quién soy yo, a cosas tan personales como mi grupo sanguíneo, como, no sé, orientación sexual, o cualquier tipo de cosa que son lo más íntimo del ser humano. Además, tanto tú como yo, que ya somos de la vieja guardia, podríamos decir que aún ya sí no es de la más vieja, pero de la vieja guardia podemos decir, estamos acostumbrados a ver también la manipulación que se hace en las redes sociales utilizando la ciberinteligencia o la inteligencia o el hacking neuronal o mental que se implica a la sociedad, ¿no? Es algo que nosotros solemos ver en nuestro día a día. Incluso hemos tenido, bueno, al menos en mi caso he tenido la suerte o la desgracia de trabajar en grupos donde seguíamos eso. No sé si tú eso también lo has visto en el día a día, en cómo se manipula la conciencia de la gente y cómo se manipula todo a través del algoritmo, ¿no? Sí, exacto. Sí, te digo, he tenido encuentros cercanos del tercer tipo donde he dicho, wow, wow. Y he sonreído y he dicho, ok, no, Alberto, no te sorprendas. Cierra la boca y sí, es así. Y nada, sí, sí, he tenido encuentros cercanos con eso, que si no estás preparado decís, joder, como dirían ustedes, a ver, no, esto no puede estar pasando. Bueno, la gente realmente ve alguna película de hackers y dice, wow, esto es ficción. Si solo supieran realmente lo que pasa en el mundo hacking, dirían, esto es una locura. Es decir, si vieran realmente cómo es el submundo de hacking, el underground, dirían, no, esto es imposible, esto es ficción. Sí, pero piensan que lo que ven en las películas es ficción. No, es como una caricatura o un cuento para niños lo que Hollywood muestra sobre el hacking. Si supieran realmente lo que pasa, dirían, ah, dirían, oh, mi Dios, no, esto no puede ser, esto es un sueño. No, la gente no tiene ni idea realmente de que la realidad supera por millones de veces la ficción y la gente no tiene la menor idea de lo que está pasando en otros niveles que no tienen ni idea y realmente afectan la vida de todos nosotros. eh, y nada, pero hay cosas que están pasando que son realmente muchísimo más divertidas que la ficción
ya no veo más televisión, te digo, porque me divierto mucho simplemente con la vida real. Sí, además, últimamente se ha vuelto muy famoso todo el mundo esto de hacer hacking a través de CTFs, a través de, bueno, de plataformas como Hack the Box, Try Hack Me y todo eso, que son plataformas que están muy bien para aprender e incluso puedes aprender muchas cosas. Pero una de las cosas que yo intento explicar a la gente, Alberto, y además tú lo vas a saber, es que como actúa un ciberdelincuente no tiene nada que ver de cómo se hace un write-up o cómo se hace una máquina o un pentesting, ¿no? Ellos tienen otras maneras de actuar y utilizan otro tipo de herramientas y otro tipo de sistemas, ¿no? Que no van a ser tan white hat como somos nosotros, ¿no? No sé si te habrás tenido la posibilidad de ver algún caso de eso durante tu experiencia en este mundo. Bueno, te puedo decir, yo fui no víctima, fui otra vez, gané la lotería y fue una de las personas que en Uruguay fue monitoreado sin orden judicial por la policía por un sistema que, ok, comprado a Brasil por Presidencia de la República en el 2008, creo, por una compra directa de $1 millón en una compra secreta, ok, para monitoreo de todo tipo de actividad en redes de personas. Ok, la Telefónica Estatal Uruguaya, que tiene el monopolio de la salida de Internet en nuestro país, ok, fue forzada, supongo que estará ese servicio, y bueno, toda mi actividad, internet, telefónica, celular y demás, fue interceptada por ese sistema, eh, y bueno, violando derechos, o sea, todo eso que se hizo conmigo me enteré por la estupidez de la policía, porque no aparece en el expediente de mi caso, pero sé que sucedió. Es más, lo sé que sucedió porque la gente de Interpol, cuando fue arrestado, fue entrevistada y dijo cosas sobre mí que solamente habiendo investigado y accediendo a mi historial de navegación durante esa investigación, invadiendo mi privacidad, pudo haberlo sabido, entre otras cosas, eh, y nada, mm, soy consciente, simplemente conociendo el caso de Silk Road, como eh, la gente que investiga y va tras personas que están cometiendo delitos con tecnología, los que lo persiguen, le hace FBI, NSA o demás, utilizan herramientas que en realidad cometen más crímenes yendo contra esos criminales que los crímenes que esos criminales están supuestamente haciendo. Es así. Y la gente, los cibercriminales, en realidad, ok, hoy en día son empresas que tienen una estructura, con un modelo de negocios, con un staff, siguen metodologías de proyectos. Bueno, tú lo sabes, me lo habías comentado antes que tienes una certificación PMP, al igual que yo, o sea, hacen las cosas realmente prolijas y están realmente muchos pasos adelante de lo que una empresa potencialmente víctima de ellos pueda estarlo. Y sí, y bueno, sí, es decir, cuando salió, discúlpame que vaya 3 años atrás o 2 años atrás, Pegasus, cuando salió la historia de Pegasus, India y México, ok, en India el gobierno usa Pegasus para monitorear a la oposición, los activistas y los periodistas. O en México lo usa el gobierno, lo usan los narcotraficantes. Me entrevistaron varias veces por este tema y yo decía, sí, hoy en día Pegasus, el cero clic, que es el boom, nadie tiene que interactuar con el dispositivo para ser infectado y ya está. Y yo decía, bueno, esto dentro de unos años va a quedar el recuerdo y vamos a decir, ¿te acordás de Pegasus? Ese jueguito para niños, sí, las herramientas que hoy en día se utilizan por los gobiernos, más que nada, y los cibercriminales que manejan billones y billones en esta industria, son cosas que
nada, en estos entornos virtuales para aprender a hackear, jamás nadie va a tener acceso a eso. No es una representación real de lo que es en el mundo el tema del hacking y las cosas que se pueden hacer. O sea, no, no, no. Es decir, eh, las cosas que no sabemos realmente, las que no sé, o sea, yo no soy experto en nada, pero soy consciente de que lo que sale en la prensa o las cosas que aparecen que son wow, en realidad son la punta del iceberg. Lo que no conozco realmente es lo que me asusta, porque lo que no conozco sé que tiene un potencial 10.000 veces mayor de lo que puede salir en la prensa, que me hace hacer wow, cero clic, wow, se puede básicamente mediante determinada forma explotar una vulnerabilidad en Safari que escala privilegios, hace un jailbreak de iPhone, ejecuta otra vulnerabilidad, crea una persistencia y toma control por completo de una persona sin que la persona toque la pantalla del celular. Bueno, eso wow, pero ese wow no es nada comparado con lo que no sé. Estoy convencido de eso. Totalmente de acuerdo contigo. Además, muchas veces se hacen pentesting y las empresas creen que, bueno, les han hecho un pentesting y que ya son libres de ser hackeadas. Pero muchas de las empresas no son conscientes, en muchos casos, no solamente del peligro del hackeo, porque siempre lo digo, nosotros no defendemos a activos, sino defendemos a personas, sino del impacto humano que puede tener ese proceso que hay detrás, ¿no? Del daño que se le puede hacer. Yo he visto familias arruinadas, supongo que tú también. He visto destrozar vidas de personas detrás de eso, y muchas veces las empresas no se toman la securización de una manera totalmente real, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto casos de hacer red team y no decidir no hacer técnicas de phishing, porque bueno, eso no es red team. No sé si por ahí también se llevan esas técnicas, por ahí por donde tú vives. Bueno, en realidad la empresa estatal, mi último trabajo como empleado fue en la petrolera estatal, que es la empresa más grande de Uruguay. Estaba en la oficina de seguridad de la información y como parte de la implementación de su sistema de gestión de seguridad de información que transversal a toda la empresa, la parte de concientización y bueno, ver primero, bueno, concientizar a la gente, enseñar a la gente y luego ver los resultados de esa concientización involucraba así, hacer pruebas ok, vamos a ver si estas personas reciben un correo, qué hacen, si aprendieron lo que les enseñamos o no. Sí, se prueban, lamentablemente, no dentro de las pruebas, una persona, una persona en un cargo muy elevado, un día llegó con la notebook bajo el brazo, diciendo, no sé qué pasa con esta computadora que no me enciende. Estaba básicamente infectada con un ransomware la laptop de una persona en un nivel muy alto de la empresa, y el tipo dijo, bueno, no importa, llamo informática para que me den otra. Ok, si ese tipo o sea, quien tiene que dar el ejemplo, básicamente lo toma de esa manera, estamos mal, estamos realmente mal, no, estamos fallando en algo. Además, no solo en eso, sino también en el tema, por ejemplo, hay veces que me ha pasado y supongo que hay, oye, mira que me han llamado, me han dicho el nombre de mi hijo, me han dicho dónde estaba de vacaciones y me han dicho que por favor si le podía enviar dinero, y además desde su número, la llamada, pidiéndome 300, 400, 500 euros que le enviara, que le hacía falta dinero a esa cuenta de un amigo. Y dicen, ¿cómo han podido saber todo eso? Pues mira, porque tu hijo publica en Instagram sus vacaciones, está publicando stories, le ha salido que tú eres la madre, cruzando con una base de datos que se difundió, que se filtró hace 4 meses, sale tu número y sale su número. Han hecho un filtrado, lo están juntando y te está llamando. Y eso la gente no es capaz de hacer esas pruebas, de entender que eso también es ciberseguridad, ¿no? No solamente el ciberseguridad, sino trabajar como lo haría un delincuente. Creo que es algo bastante importante hoy en día en tema de seguridad de las empresas. Totalmente. Una de las reflexiones de Jack Rhysider, que en el 2018
fue la primera persona con la cual hablé luego de salir de prisión, y hice un podcast, un episodio sobre mi caso. Al final de mi caso, las reflexiones son, bueno, para protegerse del enemigo, uno tiene que pensar como el enemigo. Básicamente, eso es lo que tú acabas de decir. Si no tienes la capacidad de hacerlo, jamás vas a poder protegerte de algo que no conoces. O sea, tienes esa línea white, black, gray. Bueno, tienes que poder ver las cosas del otro lado, pensar como el que te va a atacar para poder defenderte. No encuentro otra forma de hacerlo. Si no tienes esa capacidad, ¿cómo te vas a proteger de algo que no sabes? Es protegerte de algo desconocido. O sea, si lo vemos desde un tema de análisis de riesgos, estás, ¿cómo te vas a proteger del riesgo que desconoces? No, o sea, no hay mucha magia en eso. Piensas como él, tienes que pensar como el enemigo para protegerte de él. Totalmente. Además, creo que eso es algo que falta un poco, ¿no? Empezar a enseñar no solamente a hacer a la gente el pentesting, sino solo eso, sino también empezar a enseñar a la gente cómo actúan o cómo piensa un delincuente o cómo sacaría rédito un delincuente. Y supongo que yo también esto hace la experiencia, ¿no? Por ejemplo, tú llevas más de 20 años en esto o más de 30 años de manera profesional, pues a lo mejor 20, pero ya has visto tantas cosas y además te has manejado por tantos sitios tan oscuros, porque cuando nosotros éramos jóvenes conseguir la información no era como hoy en día. Había que moverse a sitios un poco más oscuros, que nos ayuda un poco a pensar de esa manera, ¿no? No sé si a ti eso te ayuda también un poco en tu día a día. O por supuesto, sí, sí, o sea, eh, muchísimas experiencias en estos años me han ayudado, eh, cosas que he visto, pero, por ejemplo, en una empresa estatal, eh, haber detectado tras revisar durante un montón de tiempo logs de auditoría de determinado sistema y concluir, ok, acá hay un fraude, esta persona está cometiendo un fraude, ok, recopilar la evidencia, ir a la dirección general del organismo estatal, presentarles todo el trabajo que está poniendo en riesgo algo para el país muy importante, y que la dirección general diga, ok, gracias, no vamos a hacer nada. Em, ok, básicamente tomar acciones legales iba a implicar que lo que estaba pasando tomara mediáticamente, se revelaran cosas que tenían un costo, hubiesen tenido un costo político que la dirección de ese organismo estatal no estaba dispuesto a asumir. Por lo tanto, prefirieron, ok, no tomar acciones contra la persona que estaba cometiendo un delito, un fraude dentro del organismo, antes de eh, sacrificar ese costo político. Y ahí son esos momentos donde uno hace clic y dice, pero carajo, ¿para qué mierda me contratan para hacer esto si luego todo lo que yo hago no hacen nada al respecto? Lo único que hicieron fue transferir a la persona a otro lugar sin ninguna consecuencia, cuando esa persona tendría que haber sido destituida por criminal y demás. Bueno, la frustración de eso. En mi carrera jamás me prepararon para este tipo de situaciones de estrés, y de llegar a un punto donde te cuestionas, pero ¿cómo esto es posible? Y bueno, ahí entiendes, en las estructuras de organismos donde uno puede trabajar, las decisiones técnicas se toman en base a de personas que son idóneas en esos temas técnicos hasta cierto nivel. En los niveles más elevados llega un punto donde las decisiones se toman basadas en otros criterios que no tienen que ver con que tú tengas técnicamente la justificación de por qué debería hacerse esto y esto. No, los elementos, los criterios para tomar decisiones son otros. Sí. Y luego nos llaman conspiranoicos, ¿eh? Luego nos llaman conspiranoicos. No es que... por eso soy un poco conspiranoico, si supieras lo que he visto yo. Bueno, yo no he visto nada, yo no sé nada. Yo soy un inocente palomita, yo no sé nada. Pero si escribiera un libro, no podría escribir un libro, pues tendría que escribir 1 millón de libros. Que, sí, es decir, es tener curiosidad,
es relacionarse, es meterse, empaparse del tema y sí, vivir experiencia, trabajo, educación, escuchar, y interactuar, meterse en el mundo y sí, cuanto más tiempo estás, más cosas vas a escuchar, conocer o vivir de primera mano, que vas a decir, joder, ¿cómo esto es posible? Bueno, después de esto ya nada más me va a asombrar. Y al mes ves otra cosa y dices, joder, pensé que nunca más me iba a asombrar nada y ahora esto que estoy viendo no lo puedo creer. Y se repite y nada, cada vez ves cosas que decís, no puedo creerlo. Pero hasta que un punto llega que decís, ok, sí, ves algo que es totalmente inverosímil, algo que jamás imaginaste y llega un punto que decís, sí, otra cosa más que sí, es que estoy en este mundo, sí, estas cosas pasan. Oye, Alberto, y por ir terminando ya, me comentabas que estabas últimamente liado con el tema de inteligencia artificial y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo ves el futuro de la inteligencia artificial o cómo de disruptivo va a ser. O sea, no sé qué te gustaría aportar respecto a ese tema o consideras que podría ser interesante. Bueno, sí, bueno, es un tema que, antes que nada, no puedo ignorar, o sea, por un tema, o sea, si quiero ser un profesional, eh, tengo que conocer sobre el tema, porque es algo que nadie puede escapar hoy en día de eso, en ningún rubro, eh, no importa lo que uno haga, la inteligencia artificial hoy en día está afecta todos los procesos, puestos de trabajo, no importa en qué industria esté uno, y eso la hace verse el mundo del hacking y seguridad no está alejada de esa realidad. Eh, el tema es, he intentado interiorizarme muchísimo sobre aspectos éticos relacionados con la inteligencia artificial, antes que nada, de la misma forma que los aspectos éticos relacionados con hacking para mí son clave. Cuando, cuando uno entra en el mundo de hacking o cuando la gente empieza a estudiar, muchas veces le pregunto, ¿y cuáles son tus primeros pasos? ¿Cuáles son tus primeros pasos que has tomado? Y me empiezan a decir, no, aprendí Python. No, la ética es lo principal. O sea, si no tienes eso claro, ese es el piso. Los aspectos éticos en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, hay em, muchísimas cosas que me cuestiono y nada me parece que deberían ser claras porque, eh, mm, no sé, imagínate un sistema de inteligencia artificial que consuma de forma inocente determinada información, pero de como salida, eh, no sé, que determinada persona tiene un cáncer terminal, que tiene un tiempo de vida esperado de 3 días, ok, Sí, ¿qué haces con eso cuando? reverse prompt engineering, que se llama eso, ¿no? Ingeniería de prompt reversa. Exacto, exacto. Em, bueno, primero, temas de ética y inteligencia artificial son lo primero que intenté investigar y educarme. Ahora no soy experto tampoco en otros temas, pero lo que sí tengo claro es la inteligencia artificial como cualquier otra servicio, herramienta o tecnología que surge puede ser utilizada para bien o para mal. Los cibercriminales, por ejemplo, en temas de phishing, utilizando inteligencia artificial, hacen ataques que, wow, hechos a tal empresa la vamos a pegar y hacen ataques de phishing que personalizados con un nivel de sofisticación nunca antes visto, donde básicamente parece que cada persona, funcionario de la empresa recibe un mail que es imposible que sea no verdadero, que se lo escribe la madre prácticamente del funcionario. Sí, gracias a la inteligencia artificial se puede lograr ese tipo de ataques que antes era imposible, pero también con la inteligencia artificial ese tipo de ataques se pueden prevenir.
O sea, se pueden ver determinados patrones y bueno, aprender y proteger también de la misma forma. Em, Nada, esto es una evolución, se va a usar para bien por la gente que quiere proteger sistemas, como Chema Alonso hizo en su momento. Gracias por cambiar, por agregar la definición, en la Real Academia, la segunda significa la segunda connotación del término hacker, eh, no solo pirata informático, sino persona con conocimientos informáticos que avanzados que permiten fortalecer y hacer que los sistemas sean robustos y nada, que puedan estar protegidos contra ataques informáticos. Bueno, la inteligencia artificial va a ser una herramienta para atacar, pero también para defender. Nada, eso es lo más que puedo decir. Y como profesional en este tema, creo que es irresponsable no empaparse en eso, porque no podemos escapar a esto. No podemos decir, no me interesa la inteligencia artificial y eso, porque ya forma parte de nuestra vida y toca la ciberseguridad. Totalmente de acuerdo. Además, Alberto, mira, yo solamente para hacerte un de esto, actualmente me parece que, bueno, llevo, bueno, como trabajando con inteligencia artificial los últimos 5 años y vino también al podcast un chico que sabe bastante, que se llama Luhai, que dejamos por ahí dejamos el capítulo, por ahí lo voy a dejar. Y una de las cosas que estuvimos tocando es cómo puede afectar también, no solamente también para la creación de malware o reversi, cómo puede utilizarse la inteligencia artificial, ¿no? Para ello traeremos a una persona que se dedica a hacer malware y análisis de malware, que creo que es muy interesante. Y también para el capítulo anterior estuvimos trayendo a una persona que se dedica a centralitas de voz IP y estuvimos hablando del tema no solamente del phishing, como tú estabas comentando, sino también del smishing, que sería a través de SMS, y también del phishing, que sería a través de la voz, ¿no? De cómo podrían crear o copiar nuestra voz para mandar mensajes específicos, ¿no? Y creo que es algo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta hoy en día la inteligencia artificial y que sale muchas Claro, cosas. imagínate, no hablemos de llamar a tu banco y que tu banco en realidad use inteligencia artificial para reconocer tu voz y tener un control adicional sobre quién estás llamando y no preguntarte cuál es tu color favorito, bla, 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 sino, ok, aparecer yo o que mi voz empiece a circular por las redes sociales diciendo que, ok, Alberto de Café y Pizza realmente es un cibercriminal. No, yo no dije eso, pero acá está tu voz, Alberto. Sí, o sea, es un tema, o lo que comentabas tú, tu determinado hijo que está de vacaciones, pide ayuda y demás, pero no solo eso, manda un mensaje de voz y es su voz pidiendo ayuda. Papá, estoy acá en el medio de la nada, mándame 1.000 euros, por favor, que no tengo. Y es su voz. O sea, ¿y cuánto se necesita para esto? 12 segundos, 3 minutos, no importa cuánto tiempo a escuchar la voz de una persona para poder generar cualquier tipo de audio con su voz diciendo lo que uno quiera. Nada, ya está la tecnología hoy en día recontra avanzada. Exactamente. eh, es increíble. ¿Estamos preparados para esto? ¿Está mi madre preparada para recibir una llamada telefónica escuchando mi voz, pidiéndole ayuda, pidiéndole que haga algo, que envíe determinada cantidad de dinero porque lo necesito, eh, y poder tener ese stop y pensar, ¿es realmente mi hijo? ¿Estamos preparados para eso? Creo que no, creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco, y para eso es que está este podcast, ¿no? Para empezar a concienciar a la gente de que esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa y no solamente a nivel familiar, sino también a nivel profesional. Y creo que muchas empresas deben de empezar a contratar no solamente a profesionales que se dediquen al pentesting, que son muy buenos, sino también a gente que tenga la capacidad de pensar como un ciberdelincuente, ¿no?
Pero bueno, si me lo permites, Alberto, vamos a ir acabando. Llevamos 1 hora y pico larga. Bueno, tampoco tan larga, pero para mí es un placer y me lo he pasado genial. Y si te parece, cortamos aquí y si la gente que nos comente en los comentarios si le ha gustado o si no y qué preguntas les gustaría hacerte y te traemos otra vez y tenemos otra conversación y a ver si para la próxima tenemos un poco de más suerte y te podemos ver la cara, tío. Sin dudas, sí. No, en realidad, te soy sincero, no querían que me vieran mi cara, esta no es mi voz, estoy alterando todo porque tengo miedo de que tú me estés grabando y que mi voz esté siendo analizada para poder ser usada para, comunicándose con mi banco. Y, no, mentira. Bueno, no digas que es mentira, nunca Tenemos- sabremos si es verdad y cortamos aquí. Bueno, bueno, exactamente. ¿Quién te dice que yo no estoy grabando ahora tu imagen y tu voz para hacerlo? Piénsalo. No, ya estamos. Y que esto no es una Nada, la no, voz de Alberto Gil. no, pero el tema es, ok, lo bueno es que somos conscientes de que eso puede pasar, tecnológicamente no se hace, se puede hacer, y tú y yo estamos conscientes y estamos haciendo esto porque lo aceptamos. O sea, no es que lo estamos haciendo de forma inconsciente y no tenemos idea de que eso puede pasar, lo hacemos aceptando el riesgo y nada, o sea, la vida hay que vivirla, las herramientas para cometer delitos, para jodernos la vida, están siendo cada vez más sofisticadas, pero por eso no tenemos que dejar de vivir. Esto, en definitiva, la vida se resume a aceptar riesgos y nada, asumirlos, aceptarlos y vivir la vida lo mejor posible y ser feliz. Y que rechazando las cookies tampoco se arregla nada, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Alberto, un placer haberte tenido por aquí. Espero que tenerte de nuevo, ¿vale? Y un abrazo muy grande, señor. Bueno, un abrazo muy grande para ti, gracias por haberme hecho revivir mi infancia, que fue tan divertida y nada, para mí esto es una pasión, no es un trabajo, es mi vida. No es que cuando trabajaba iba 8 horas a hacer mi trabajo de ciberseguridad y después salía, marcaba tarjeta y nada, me olvidaba de eso. No, todo el día mi mente funciona alrededor de esto. Gracias por haberme tenido aquí y espero que la gente haga preguntas y nada, y más que nada, si algo de lo que dije acá le puede ayudar a alguien, ok, valió la pena todo. Estoy seguro que sí, tío. Un abrazo muy grande. Chao, chao, Alberto.